Sí, sí, sí. Exacto. Ya. Si lo que vieron antes del break y lo encontraron difícil, capaz que esto les haga un poco más de ruido. Esta es la parte un poquito más de ruido. Siempre todo puede volverse en algo más difícil. Toda la vida. Pero esto es súper importante que lo entiendan porque yo creo que explica un comportamiento súper interesante de los mercados. ¿Ya? La PPT número 6, fíjense, dice efectos de los impuestos específicos. Nuestros gobiernos que tienen tanta devoción y tanta preferencia por poner impuestos para todo tipo de cosas, hay que partir de la base de entender qué hace un impuesto desde el punto de vista económico. El impuesto a todas luces distorsiona, siempre. Porque interviene un mercado que está en equilibrio, supuestamente, de manera natural, sin intervenciones. Viene el gobierno, establece un impuesto que puede ser de suma alzada o ad valorem, donde suma alzada es como el impuesto a los licores, los cigarros, tiene un valor asignado, ¿ya? Y ad valorem es porcentual al valor. Y ese mueve más bien rangos de la demanda y de la oferta dependiendo de dónde se aplica, ¿ya? En estricto rigor, lo que hace un impuesto es parecido a esto. Se le aplica como una trabita, ¿ya? Y muchas veces, esta trabita a veces va asociado, cuando es IVA, ¿no es cierto?, a tratar de afectar elementos de demanda y es como que quisiera trasladar la demanda para abajo, ¿ya? Y cuando va asociado a elementos de oferta, es como que el ente quiere trasladar elementos de oferta, ¿ya? La historia detrás del impuesto es re simple. El impuesto se pone como una medida de recaudación del gobierno, donde supuestamente el argumento detrás es generar un incentivo. Un incentivo hace que ciertos actores hagan cosas de distinta manera como la están haciendo con el mercado funcionando en completa libertad. ¿Qué es lo que hace el impuesto? Le roba una tajadita de excedente al productor y al consumidor. Y eso va a depender de la elasticidad que tenga el consumidor y el productor para enfrentar ese impuesto. Entonces la típica pregunta que uno hace, por ejemplo, el caso del IVA, ¿no? El IVA es un impuesto al consumo que en el fondo, en estricto rigor, debería comportarse así, ¿ya? Debería restringir aspectos de la demanda porque vuelve un quinto más caro cualquier bien que consumimos, 19% fácil, no es un quinto el valor de los bienes que compramos. ¿Quién paga el impuesto? Es la pregunta que siempre va detrás. Uno dice el consumidor porque es un impuesto de demanda. Falso, lo pagamos todos. Lo que pasa es que va a depender de la estructura de sensibilidad y elasticidad que tenga el actor que produce el bien versus el que demanda el bien para entender quién paga más de su excedente. Entonces, de acuerdo al criterio, ¿no es cierto?, económico, el área 2 es pérdida del excedente del consumidor, el área 1 pérdida del excedente del productor y este rectangulito es lo que se lleva el gobierno como recaudación. ¿Cuál es el impacto final desde el punto de vista del bienestar que produce, ¿no es cierto?, la aplicación de un impuesto? Nosotros en perfecta competencia, sin intervención, deberíamos consumir U sub B unidades de bien. Con el impuesto consumimos U sub T unidades de bien. Por lo tanto, hay una pérdida del consumo de bienes valorados que se mueve en todas las áreas. El área bajo la curva de demanda entre las diferencias de cantidades Q sub B a Q sub T. ¿Qué se gana de la aplicación del impuesto? Que el productor reduce producción desde Q sub B hasta Q sub T. Por lo tanto, libera recursos que pueden usar otros, ¿ya? O sea, libero mano de obra, libero capital, libero insumos, libero materias primas, que otros pueden comprar. Esa liberación de recursos supuestamente también da algunos criterios de racionalidad. Entonces, uno podría considerar que esa área es un poquito de beneficio de la aplicación del impuesto. Pero queda un triangulito que está claramente remarcado en el gráfico, ¿cierto?, bien rayadito por la profe, que corresponde a lo que se llama la pérdida social de Harvard. Eso quiere decir que cada vez que se aplica un impuesto, existe una pérdida social neta, porque la aplicación del impuesto no la termina pagando necesariamente al actor o al objetivo o al indicador al que iba. Hay ajustes. Va a depender mucho de la sensibilidad de los actores del mercado.
Entonces, si aplicamos impuestos y vemos el efecto dentro de este modelo de equilibrio general, pasan cosas bien simpáticas y bien particulares. Porque el importe, claro, se agrega al final a oportunidad para que el estudiante y también a la empresa. Exacto, porque por ejemplo tú le dices ya, las empresas que están en Quilicura son contaminantes, dado la ley del medio ambiente. Entonces, apliquémosles un impuesto por contaminación a las empresas que están en Quilicura. Pero ahí hay empresas de todo tipo, hay empresas de bodega, hay de maquinaria, hay de conversión de desechos en otra cosa, hay de reciclaje, hay de ventas de maquinaria, ¿no es cierto?, para la minería. Entonces, yo podría decir, bueno, el criterio del gobierno puede ser aplicar el impuesto por centímetro cúbico de aire contaminado por cantidad producida o por ventas mensuales. Y esos criterios son cuestionables finalmente porque todo este tipo de industria tiene volúmenes, procesos, resultados y unidades de mediciones que son distintas. Entonces posiblemente yo quiero tener un efecto de menor contaminación a la producción, o sea, menor contaminación, perdón, a la atmósfera, al medio ambiente, pero termino teniendo un efecto contraproducente en el proceso productivo completo y que distorsiona procesos de producción que además son distintos, con distintas tecnologías, distintos factores, distintos tamaños de empresa, distintos volúmenes de venta, etc. Entonces, ¿cómo dimensiono ese tipo de resultados, ese tipo de efectos? Aquí vamos a ver un ejemplo de la aplicación de un impuesto específico y cómo le afecta a una industria intensiva en un tipo de factor versus al otro tipo de industria con un intensivo en otro factor y van a ver que los resultados distintos. El ejemplo dice lo siguiente, bueno, esto se refiere al gráfico anterior. Una cosa que me faltó decir importante que tiene que ver con eso, del gráfico anterior, es que aquí yo tengo dibujadas ofertas y demandas con pendientes más o menos normales. Si la pendiente de la demanda o de la oferta cambia y muestra elasticidades mucho más marcadas, los impactos de quien paga el impuesto también cambian en relación a esas elasticidades. En el caso en que la demanda se vuelve inelástica, en el fondo la inelasticidad de la demanda hace que la pérdida del excedente de la demanda sea mucho más grande que el de la oferta. Entonces en este caso el que paga más fuertemente el efecto del impuesto sería el demandante. Si pasa al revés con la oferta y la oferta se vuelve mucho más inelástica que la demanda, el impacto en la pérdida del excedente es más fuerte en el productor. Por lo tanto, el pedazo más grande de pérdida social neta lo paga directamente el productor más que el demandante, porque hay un efecto de reacción en los precios, ¿ya? Eso es lo que quiero que noten de alguna manera. Entonces, en este caso, nosotros en el modelo de equilibrio general se asume que la oferta de factor está fija. Por lo tanto, la oferta de factor tiene cierto grado de inelasticidad porque por aumento o disminución de precios no va a llegar más gente a no ser que se cambie la condición del mercado, porque estamos suponiendo una economía cerrada, autárquica. Entonces yo no tengo cómo asegurar que ante cambio de los precios realmente va a venir más gente o va a salir gente. Hay una cantidad de gente dada y eso en el fondo, si se ha afectado en base a un nivel de impuesto, hay que entender que uno podría suponer una especie de oferta clásica, ¿ya? Perfectamente inelástica. Entonces, ojo con eso, porque va a depender de la tecnología, la capacidad de reacción en la sustitución frente a cambio de los precios. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver el efecto de la aplicación de un impuesto específico y en el caso real lo vamos a aplicar sobre el mercado porque del trabajo, porque se asume que el mercado del trabajo, los trabajadores son un poquito más flexibles que las unidades de capital, pero una cosa lógica. Las cosas físicas, el edificio, la carretera, la iluminación, una vez que están instaladas, son difíciles de mover, ¿ya? En cambio, la gente tiene una movilidad teórica o práctica un poquito más fluida. Ejemplo, impuesto al factor trabajo en uno de los dos sectores, por ejemplo, intensivo en L o intensivo en capital. Por ejemplo, vamos a tratar, en el primer caso, un impuesto específico a la contratación de mano de obra en la industria intensiva en mano de obra que podría ser la agricultura. Y ustedes podrían decir, pero ¿por qué alguien podría pensar algo así? Porque lo han pensado, lo han hecho. O sea, de repente en algún gobierno que quisiera desmotivar la contratación de temporeros, por ejemplo, porque diga que son trabajos que cubren mal las condiciones de los empleados,
que no les dan posibilidades de crecimiento, que la remuneración es baja, que no tienen continuidad en el trabajo, una serie de cosas. Entonces, que dijeron, mira, para que este tema se regule un poquito, apliquemos un impuesto a las industrias, ¿no es cierto?, que contratan a este tipo de trabajador, de manera que desincentivemos la contratación de ese tipo de trabajo y tal vez haya una fluidez, una salida de este factor trabajo que trabaja hoy día como temporero hacia otro tipo de funciones donde tengan contratos de trabajo más estables, con imposiciones, con algún tipo de seguro, etc. Para esta industria intensiva en trabajo va a subir el costo. O sea, si yo aplico un impuesto específico, el W, que es el salario de mercado, ahora cambia, pero cambia de manera específica, porque quiere decir que si yo aplico un WT para la industria intensiva en mano de obra, quiere decir que ahora el salario de la industria Y va a ser mayor que el salario de la industria X, que es igual al salario de mercado. Y el valor del salario Y va a ser el salario de mercado más un T%, que es el tax por el salario. Entonces, sin querer, yo provoco una distorsión que la voy a manifestar en la relación de precios relativos. Voy a generar un W sub I partido por R que no ha sufrido ningún tipo de cambio o aplicación de impuesto, que va a ser mayor al WX de R, que va a ser el salario de mercado. Entonces tengo un ratio de contratación de mano de obra sobre capital que ahora para la industria I se volvió más caro. Como estamos trabajando con funciones de retornos constantes a escala o Cobb-Douglas, nosotros sabemos que esas funciones cumplen con la condición que el ingreso total es igual al costo total. Entonces yo sé que en el caso de la industria intensiva en mano de obra, el P por I debería mantenerse constante si nadie me dice lo contrario, porque la cantidad producida no cambia y el precio no ha variado. Y voy a tener ahora un W sub I por el L contratado, que me va a aumentar el costo de empleo de la mano de obra, más un R por un K sub I que debería mantenerse constante. Como es la industria intensiva en mano de obra, el aumento en el costo por el impuesto hace mucho más pesada la estructura de costo para la industria intensiva en mano de obra. Entonces esto se les desequilibra. El costo se vuelve inmediatamente mucho mayor que el nivel de ingreso que genera, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué le pasa a una industria con retornos constantes a escala, cuyo costo medido en incidencia de la mano de obra sobre el proceso productivo se distorsiona? La única herramienta de reacción que tiene esta industria son los volúmenes, las cantidades. Entonces, si esto le sale más caro, tiene que dejar de contratar mano de obra. Entonces, libera L al mercado, que es su factor intensivo, pero es el que ahora le sale más caro. ¿Hasta dónde libera? Hasta que esta cosa se iguale. Pero pasa algo, acuérdense que esto está todo relacionado. Si yo echo gente del lugar donde yo trabaje, ¿qué me pasa dentro de la estructura de producción? Sí, pero me pasan otras cosas también. Porque esto está relacionado a una productividad marginal de L. ¿Va a aumentar mi productividad marginal de L si he hecho mano? Relativamente, pero ojo, para que te aumente la productividad marginal de L tiene que pasar algo más, porque esto es relativo. Bajarla de acá. Exacto. Si yo saco gente, fíjate que voy a tener, si en el caso de la agricultura voy a tener más tractores sin usar, voy a tener más herramientas de arado, o sea, en el packaging voy a tener a lo mejor más volúmenes de materiales que no voy a usar porque mi producción es menor. Entonces no necesito contratar, tener bodegas llenas de cosas almacenadas que nadie va a usar y que se pierden y se echan a perder. Entonces termina bajando esto también, pero la proporción de salida es distinto. Como esta industria es intensiva en mano de obra, la cantidad de liberación de L es mucho mayor que la de K. La X, que es la industria intensiva en capital, que no tiene impuestos, mira esto, de lejos. Dice, oye, mira, la agricultura está echando gente, nosotros tenemos proyectos de inversión, de construcción activos, necesitamos gente, ya, pero no podemos moldar con lo que tenemos, pero mira, están liberando computadores, están vendiendo herramientas, a lo mejor se las podemos comprar, las podemos utilizar. Exacto. Entonces,
La industria X, que es intensiva en capital, demanda mucho capital. Entonces, aquí se me produce una brecha. X tiene un exceso de demanda de K e Y tiene una oferta pequeña de L. El exceso de demanda de capital y la oferta pequeña de capital que libera L hace que el precio del capital en el mercado suba. Y por otra parte, X, como este es un modelo donde no puede haber sociedad de factores, mira todo el L que libera y libera mucho L, por lo tanto hay un exceso de oferta de L y una baja demanda de L por parte de X. Por lo tanto, el salario de mercado cae. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿se puso un impuesto específico porque alguna persona inteligente, el gobierno dijo, oye, la pobre gente de la agricultura está siendo súper maltratada en los contratos y no hay niveles de protección ni nada? Entonces pongámosle un impuesto a estos gallos negreros que les ponen unos trabajos espantosos y les pagan nada. Le ponen el impuesto a la industria agrícola y resulta que el resultado a nivel de economía es que toda la gente termina con un salario más bajo. Entonces, ¿quién pagó el impuesto? Los trabajadores. Estos son el tipo de medidas de inteligencia infrahumana que aplican los gobiernos cada cierto tiempo. Se lo digo, todo el rato lo hacen. Todo el rato lo hacen. Yo nunca me voy a olvidar, no debe haber sido mucho tiempo atrás, unos 3 años, que fui a un seminario en el CERP, que trato de ir todas las veces que puedo cuando son interesantes, y estaba José Pablo Arellano, ¿ya? Que fue ministro en el gobierno de Lagos y todo, un gallo bien inteligente, economista, bien preparado, de tendencia política más bien de izquierda. Y dijo una brutalidad. Estaban hablando del sistema de pensiones y él postuló que una forma de cubrir la diferencia del sistema de pensiones era con aumento en los impuestos y propuso aumentar el IVA. Se lo planteo como discusión. Paguémosle las pensiones a la gente con un aumento en el impuesto al consumo. ¿Qué pasa con ese nivel de la economía? Hace 15 años hubo el último alza de IVA. No hay... ¿Y la transitoria? Sí, y la transitoria y quedó para siempre. Exacto. Que lo hizo mi querido amigo Nico Eizaguirre. Eizaguirre, exacto. Ahí estuvo la última Exacto. variación. Entonces... Exacto. Se lo puedo plantear. O se lo planteo de la siguiente manera. Ministro Arena, un caso más reciente para los que no están perdidos en el limbo. Gobierno Bachelet. Financiemos la gratuidad universitaria. Subamos el impuesto a las empresas, a las utilidades con este sistema de desagregar el integrado, que es lo que les molesta a ellos mentalmente, porque dicen que la gente que tiene recursos en este país, al separar su sociedad de inversión con la propiedad de la empresa, termina pagando menos impuestos. Entonces, en realidad, la forma de solucionar los problemas del país es cobrarle más impuestos a la gente que hace negocio en este país. ¿Saben lo que le pasó al país cuando aplicaron esa medida? Le pasó 3 cosas importantes. Primero, este supermodelo del ministro Arena no resultó para ninguna parte porque no recaudaron el volumen de plata que necesitaban para el programa de gratuidad universitaria. Las universidades, casi todas han tenido problemas de resultados y utilidades porque se les quitó el aporte, ¿no es cierto?, estatal por los resultados, por lo tanto, en las investigaciones hemos caído, en desarrollo y pago de docencia se ha caído, en formación y capacitación, por lo tanto, si los profesores están menos capacitados, tienen menos espacio de docencia, menos espacio de investigación, enseñan peor. Y lo peor de todo, el país perdió en generación de Producto Interno Bruto 1.6 puntos del PIB por efecto de aplicación de un impuesto mayor a las utilidades de la empresa. ¿Quién pagó el impuesto? Consumidor. ¿Cómo el consumidor? Todos. El país. El país. Porque si el empresario invierte menos, hay menos puestos de trabajo, hay menos resultados, se le paga menos a la gente, no se invierten en cosas que permiten avanzar, o sea, me quedo con lo mínimo. Sigo funcionando con una inercia, en el fondo, que paga el entorno como está funcionando y no desarrollo. No genero
más proyectos en el fondo con mayor conocimiento específico, no mejora productividad, no mejora resultados, todo raya para abajo. Por eso es tan importante evaluar con mucha claridad las propuestas de política que a veces parecen, oye, parece súper justa. Salen todos los chiquillos que no tienen ni idea, hoy día como mostraba, yo no sé, en Instagram yo sigo a este, que me da mucha risa ese porque es tan peleador, César Izaguirre. Me mostraba un video hoy día que nombraron una nueva directora, ¿lo viste? Del Instituto Nacional. Pasaron todos estos cabros delante de la señora maleducados que se mueran, ninguno capaz de decirle buenos días a la señora para ahí, pues ella la designaron para tratar de ordenar un poco el descalabro que tiene el Instituto Nacional. Ninguno dijo buenos días, el único que se sacó el sombrero, la saludó, que se yo, un poquito más caballero, fue un señor un poquito mayor de edad. Entonces tú dices, claro, estos cabros salen a romper la calle, a tirar bombas, a quemar el colegio, a dejar encerrado, no sé, al inspector, lo que sea, que ellos lo encuentran fantástico, la fiesta. ¿Ah? Pero en el fondo, todo lo que hacen va en deterioro de ellos, porque se educan peor,